ectoparásitos. Entonces dejamos la parte de protozoarios y empezamos a hablar de artrópodos. ¿Se acuerdan que la anterior vez ya hemos hablado de la parte de generalidades? Ahora hablamos de los artrópodos de importancia médica por ser ectoparásitos. Pero también, además de ser ectoparásitos, lo importante es que pueden ser vectores algunas especies. Entonces, inicialmente vamos a hablar del orden Anoplura. Entonces, aquí están incluidos los piojos. Y vamos a hablar del orden Siphonaptera, donde están las pulgas. Esta es una presentación que la he modificado en base a la presentación del doctor Ali. Entonces, nada más para recordar, digamos, de la parte de generalidades, los artrópodos en general, la característica exoesqueleto, un esqueleto externo y patas articuladas. Entonces, lo más característico del filo artrópoda. Y en el filo artrópoda, la mayoría de los artrópodos que vamos a estudiar son de la clase insecta, es decir, la mayoría son insectos. Y los insectos tienen la característica de tener 3 pares de patas. Pero, y esos están en el subfilum mandibulata. En esta clase hay diferentes órdenes. La mayoría de los que hemos estudiado hasta el momento son insectos, dípteros, y también hemípteros, donde están los triatominos. Pero existen otros insectos, que son los piojos y las pulgas, de los que vamos a hablar ahora. Y también existen otros órdenes, pero nos vamos ahora a pasar del subfilum mandibulata al subfilum chelicerata para hablar de los arácnidos. Y en los arácnidos están los escorpiones y las arañas en el orden escorpiónida. Y en el orden acarino están los ácaros y las garrapatas. Entonces vamos a hablar también de piojos, de pulgas, de ácaros y de garrapatas. Bien, en el orden Anoplura entonces están los piojos que se caracterizan por ser ectoparásitos, entonces provocan la pediculosis. ¿Sí? Esto es producido por una especie que es Pediculus humanus. Pero cuando provoca este parásito una ectoparasitosis, más que todo es una molestia y es un problema estético, como vamos a ver más adelante. Pero una cosa muy importante es que Pediculus humanus, además de ser ectoparásito, es vector principalmente de Rickettsia prowazekii. Y esta Rickettsia, esta bacteria, es responsable del tifus exantemático o tifus epidémico. Esta es una información de la década de los 60, donde se habla sobre el tifus exantemático en Bolivia. Y se hace alusión, ¿sí?, que en general este problema afectaba sobre todo a la población andina altiplánica, que se encuentra entre 3.000 a 4.000 metros de altitud. Entonces, este problema, si bien no está circunscrito al altiplano, entonces básicamente en esa época estamos hablando de los primeros años de la década de los 60, entonces se presentaron muchos casos de esta enfermedad bacteriana y transmitida por piojos. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los casos se han atendido en el hospital de clínicas. Entonces, todos ustedes conocen el hospital de clínicas. Entonces, la importancia es un ectoparásito, pero también tiene importancia como vector. Y no solamente de esta bacteria, ya vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de piojos, decíamos, de una especie, Pediculus humanus, pero que tiene 2 variedades, la variedad capitis y la variedad corporis. Entonces, estas 2 variedades son morfológicamente idénticas, no hay forma de diferenciarlas. Pero una parasita la piel cabelluda, es decir, la cabeza, y la otra parasita el cuerpo. Mientras que Tirius pubis, que es una variedad de piojo, pero parasita básicamente el vello pubiano y se conoce con nombre de ladilla. Entonces, vamos a ir viendo específicamente estas cosas más adelante. En el caso de la pediculosis, existen hembras y machos y son insectos aplastados dorsoventralmente, es decir, como planos, digamos, en el sentido dorsoventral. La parte ventral está por debajo y lo que vemos es la parte dorsal.
existen hembras y machos, entonces hay fecundación de la hembra deposita sus huevos, no los deposita, sino los fija en el pelo, en el caso de Pediculus humanus, variedad capitis, y en el caso de Pediculus humanus, variedad corporis, fija los huevos en las fibras, por ejemplo, de la ropa. Del interior del huevo, en el lapso de unos días, sale una ninfa y al final hay que decir que este insecto tiene un ciclo hemimetábolo. Y recuerden ustedes que aparte de que los huevos son diferentes, todos los demás estadios son parecidos. Entonces, nosotros vemos una ninfa y viendo la ninfa, el primer estadio, pues sabemos que posteriormente va a dar lugar a los adultos y ustedes pueden ver que la morfología es muy parecida y por lo tanto la característica de los piojos es que son ectoparásitos permanentes y obligatorios. Toda su vida son parásitos y además tienen los mismos hábitos, vale decir que los piojos estarán fijados en los pelos en el caso de la cabeza y en las fibras de la ropa en el caso de los piojos del cuerpo. Entonces, todo el estadio lo cumplen ahí, tienen el mismo hábitat y además tienen los mismos hábitos respecto a su alimentación, porque todos son hematófagos. Y esto es importante porque si son hematófagos, entonces esta primera ninfa sí se podría infectar por picar y posteriormente transmite la infección en sus siguientes estadios. Esto es sumamente importante desde ese punto de vista. ¿Sí? Aquí solamente para un poquito tomar en cuenta el ciclo, entonces tenemos aquí el Pediculus humanus, ¿sí? Están los huevos se llaman liendres, de los liendres salen las ninfas y posteriormente pasan por diferentes estadios, llegan adultos y nuevamente las hembras fijan los huevos en los pelos, como en este caso, ¿sí? En el caso de Tirius pubis sucede lo mismo, con la diferencia de que Tirius pubis específicamente se va a localizar a nivel del pubis y los huevos serán fijados en el huevo, perdón, los huevos serán fijados en el vello pubiano. Aquí hay unas imágenes de pedículos humanos. Entonces, sí, aquí no sabemos si es corporis o si es capitis porque está en una superficie, es decir, no está fijado a ningún lugar, ¿sí? Pero ustedes pueden ver aquí el insecto está vacío y aquí está lleno de sangre, ¿sí? Y posteriormente ustedes pueden notar básicamente en esta imagen que tiene 3 pares de patas, tiene ojos simples, aquí solamente ven un punto, no tiene ojos compuestos como los otros insectos que hemos visto anteriormente, no tiene alas porque no necesita, ¿para qué va a tener alas? Porque no necesita volar en su hábitat, es decir, siempre está parasitando. Y tiene unas estructuras en sus patas anteriores a manera de tenazas con las que se fija a los pelos y a la fibra en el caso de Pediculus humanus corporis. Vean, estas son las imágenes, ¿sí? Esta es vea, solamente para ver el tamaño, son pequeñitos, miden pocos milímetros. Esta es la cabeza de un fósforo, y se pueden ver ahí los parásitos. Son de un color grisáceo, blanco grisáceo, provocan la pediculosis, entonces hemos dicho, este es un cabello y aquí están los huevos fijados. Y vean, aquí es como un helado, digamos, si quieren, en una copa, si hay unas estructuras en la parte que le sirve a manera de tapa, y posteriormente de aquí sale la ninfa 1 y se queda esta estructura vacía, pero de todas formas queda la huella de que aquí hubo antes un parásito. Vean, a esta estructura me refería. Cuando está vacío, pues aquí este es un huevo que contenía al parásito. En cambio, aquí es un huevo todavía vivo. Aquí dentro está el parásito. Entonces, básicamente les decía, es una molestia. ¿Por qué? Porque sobre todo los parásitos van a colonizar algunas regiones de la cabeza.
sobre todo la nuca y la región, los pelos que están en la parte retroauricular. Entonces, sobre todo escuece, pero eso más que todo es una molestia. Ahora, obviamente, mientras más allá, más escozor provocarán. Y obviamente aquí los huevos serán fijados en los pelos. ¿Sí? Y una de las características es que si es que hay mucho escozor, es posible que por el rascado la persona lesione la piel y eso puede ser, las lesiones en la piel pueden ser el ingreso de bacterias, entonces puede haber una sobreinfección bacteriana a consecuencia de las laceraciones producidas por el rascado. Vean, en este caso, aquí tenemos ya pedículos humanos corporis, ¿sí? Están los piojos, pero fijados en la fibra en las fibras textiles de la ropa. Y vean aquí se notan los adultos y aquí están los liendres o huevos. Entonces, estos están fijados en la fibra. Aquí también vemos de que justo en este surco están los adultos y por aquí algún huevo. Aquí podemos ver de más cerca, vean la fibra y los huevos están adheridos ahí. Entonces, esto es pedículos humanos corporis. Entonces, en el caso de pedículos humanos corporis, las manifestaciones clínicas básicamente están dadas por las picaduras. Vean, aquí ha habido una infestación importante. Cuando hablamos de ectoparásitos, no hablamos de infección, hablamos de infestación. Entonces, vean, tantas picadas, pues porque había muchos piojos muchos piojos del cuerpo, muchos pedículos humanos corpóreos. ¿Ya? De pronto hay molestias, esto puede provocar lesiones por rascado y por aquí pueden entrar bacterias. Eso sería ya una complicación, pero la pediculosis como tal no es un problema grave, es más que todo, les digo, molestias y asociadas a la posibilidad de que haya sobreinfección. Aquí una cosa interesante, ¿no? Esto es un poco historia. ¿Qué sucede? Todos han visto películas egipcias y demás, y normalmente los egipcios utilizaban turbantes, ¿sí? Se cubrían la cabeza. ¿Por qué? Porque normalmente se rapaban la cabeza. Ahora, ¿por qué lo hacían? Entonces, dicen, bueno, muchos asocian esto a ciertos hábitos relacionados a, digamos, a jerarquía en la sociedad egipcia. Y eso es cierto en gran medida. Pero lo que no se dice es que también era una situación de que por el extremo calor, entonces eso les resultaba muy saludable. Pero más que todo, era para evitar el riesgo de infecciones y enfermedades, sobre todo los piojos. Entonces, en las películas vemos a los egipcios con turbantes, tanto hombres como mujeres, sin embargo, lo importante es tomar en cuenta que están con las cabezas rapadas. Entonces, vean, esta es una medida prácticamente de profilaxis, ¿no? Y también aquí se menciona que las tumbas de los gobernantes estaban infestadas de piojos. Entonces, estaban plagadas de estos insectos. Eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta y es bueno asociar los aspectos históricos a estos parásitos. Aquí tenemos una imagen hermosa de Tirius pubis. Si comparamos Tirius pubis con pedículos humanos, vemos que este es un parásito. Es más pequeño, pero ojo, porque es menos largo. Los otros son más largos, pero es más pequeño en el sentido longitudinal, ¿sí? Y es más, y proporcionalmente a la longitud tiende a ser como más robusto, se tiene un aspecto más robusto, y ustedes pueden notar perfectamente aquí las tenazas. ¿Para qué sirven las tenazas? Hemos dicho, para fijarse a los pelos. Entonces, es muy fácil reconocer a Tirius pubis, que a diferencia de pedículos humanos, se caracteriza solamente por ser ectoparásito. Por lo tanto, básicamente provocará molestias por el escozor que provoque en la región donde parasita, principalmente el vello pubiano, la región pubiana, ¿sí? Y puede haber lesiones por el rascado. Entonces, pero no es un vector, felizmente, de nada. Entonces, la principal manifestación clínica es el escozor, ¿sí? Entonces,
En general, los piojos, aquí hay una cuestión que dice, los piojos son cada vez más resistentes, pero aquí estamos hablando de pedículos humanos, variedad capitis, porque están en la cabeza. Entonces, y aquí hay una profesora, ¿sí?, que dice que los piojos son cada vez más resistentes a las lociones antipiojos y esto, por lo tanto, está complicando el panorama de cómo combatirlos. Ahora, una de las cosas importantes en el caso de los piojos de la cabeza, hemos dicho que sobre todo se localizan en la región de la nuca y vean en los pelos que están en la región, ¿sí?, retroauricular. Aquí pueden tomar en cuenta ustedes que cada uno de estos es un huevo de parásito. Por lo tanto, quiere decir que esta persona tiene muchos parásitos en su cabeza, pero además de mucho tiempo. ¿Por qué puedo decir de mucho tiempo? Porque normalmente, y aquí voy a tomar como ejemplo, vean, esta es una aproximación de otra cabeza y aquí cada uno de estos es una liendre o un liendre, como quieran denominarlo. Vean, entonces, normalmente el parásito está aquí porque tiene que alimentarse de sangre. Entonces, pone los huevos y los fija en la parte próxima a la raíz del pelo. Entonces, en la medida en que vaya creciendo el pelo, pues los liendres se hacen más distantes. Entonces, aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, aquí hay liendres que están muy cerca de la piel cabelluda, sin embargo, algunos que están distantes. Por lo tanto, eso quiere decir que esta persona tiene piojos desde hace tiempo. Y obviamente aquí tiene muchos piojos. Esta situación que pareciera no ser real, pues es muy frecuente. Y ojo, y no solamente, todo el mundo cree que solamente en el campo y solamente en condiciones de pobreza. Y eso no es cierto, porque eso puede ocurrir en diferentes lugares, como vamos a ver más adelante. Vean, aquí, aquí tenemos tirius pubis, entonces aquí tenemos lesiones por rascado en la región del pubis. Vean, aquí tenemos una infestación muy importante porque hay un montón de liendres en los vellos pubianos y estas estructuras pequeñitas son las que corresponden a las ladillas o a tirius pubis. Entonces son como pecas porque están además, los parásitos como son planos, entonces como que están casi, están paralelos a la superficie de la piel y por lo tanto se notan como pecas, no son muy fáciles de distinguir. Ahora, aquí tenemos las lesiones por rascado, aquí están las lesiones por rascado nada más, y aquí tenemos la sobreinfección bacteriana. Vean, aquí tenemos un parásito, es como una peca, en la región, bueno, este es en una parte del cuerpo, probablemente la región pubiana, ¿sí? Vean, aquí casi ni se notan, pero si ustedes ven con un poquito de detalle, aquí podemos ver una liendre o huevo, y aquí podemos ver los parásitos, apenas se notan, ¿sí? Y estas partes más oscuras son justamente estas especies de tenazas con las que se sujetan a los pelos del pubis. Y vean, estas, estas son pestañas. Y aquí tenemos un parásito adulto. Y aquí tenemos liendres, huevos del parásito. Entonces es lógico y es fácil suponer cómo es que un parásito que normalmente está en el vello pubiano ha llegado a las pestañas, digamos, durante una actividad de sexo oral. Y ojo, y puede llegar también a la barba. Y puede también localizarse tiris pubis en los pelos, por ejemplo, del pecho, en algunas las personas que tienen bastante pelo, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones clínicas básicamente están relacionadas al rascado. Sí, aquí vemos más imágenes, ahí se puede ver el problema más que todo estético, se nota. Sí, vean, puede haber aquí sobreinfección, aquí ha habido daño, vean, se pueden ver las lesiones por el rascado, pero aquí ya vemos sobreinfección bacteriana, ¿sí? Entonces, ¿cómo se transmite? Principalmente vamos a hablar inicialmente de los piojos de la cabeza. Entonces, los piojos de la cabeza, vean, aquí están tocándose las cabezas. Entonces, es muy fácil que un piojo pase de una cabeza a otra. Entonces, el contacto estrecho e íntimo entre individuos es el mecanismo de
de transmisión, como ocurre, ¿sí? Que un piojo pasa de una cabeza a otra. Ahora, no necesariamente tienen que ser amigos. Imagínense ustedes, una persona que tenga piojos, están entrando están entrando a un minibús, de esos tan pequeñitos. Entonces ahí pueden tocarse las cabezas y puede un piojo pasar de una cabeza a otra. ¿Sí? Entonces hay diferentes. Dormir juntos, pues obviamente es una posibilidad para que una persona, ¿sí? Se parasite con este piojo. Otra de las cosas importantes, aquí aprovecho la imagen de estos niños, y esto además lo hemos verificado en varios lugares de Bolivia. Una de las cosas es que los niños saben que tienen piojos, les escuece las cabezas. Entonces, ¿qué hacen? Se rascan la cabeza y agasan un piojo y posteriormente lo ponen en la cabeza de su amigo. Y entonces esto está contribuyendo a que haya más gente parasitada. El tratamiento, se usan cremas, champús o lociones con permetrina. ¿Qué es la permetrina? Es un ambas sustancias son piretroides. Sí, son insecticidas que felizmente prácticamente tienen una toxicidad mínima o ninguna toxicidad para el humano. ¿Sí? Ahora, hay lociones, hay cremas y hay champús. Pero ojo, una de las cosas respecto al champú, la mayoría de las personas prefiere usar champúes. Pero ¿cuál es el problema? Todos sabemos de que cuando se pone el champú, pues el tiempo que el champú está en la cabeza es mínimo, es poco tiempo. Entonces, pueden usar champú, pero lo más recomendable es usar lociones. Entonces, colocarse en la cabeza lociones y dejar por un lapso de tiempo de una media hora para que actúe el producto y después recién lavarse, ¿no? Para que haya efecto de esta sustancia química sobre los parásitos. Ahora, otra cosa que debemos decir es que las cremas, champúes, lociones actúan específicamente sobre las ninfas y sobre los adultos, no actúan sobre los huevos. Y el ciclo biológico de estos parásitos dura más o menos 2 semanas. Entonces, entre 10 días a 10 a 12 días hay que repetir la aplicación de estas lociones porque definitivamente de los huevos en ese lapso de tiempo es probable que hayan salido otros parásitos. También se puede utilizar ivermectina en champú o inclusive la ivermectina tomada. Puede actuar y actúa muy bien sobre estos ectoparásitos. De hecho, cuando nosotros tenemos que hacer tratamiento de ectoparásitos en animales, por ejemplo, porque también hay piojos que afectan a animales, entonces preferimos utilizar ivermectina. También para el caso de las pestañas, se pueden utilizar vaselinas. Lo mejor es hacer la extracción manual. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta que estos productos van a actuar sobre los adultos o sobre las ninfas, pero las liendres permanecen ahí y ojo, con el parásito dentro. Entonces hay que hacer una extracción manual que vamos a ver un poquito más adelante cómo se hace. ¿Sí? Obviamente en el caso de la pediculosis del cuerpo, es importante el aseo permanente, el bañarse y sobre todo el cambio de ropa. Y también, sí, hacer la higiene correspondiente en las habitaciones, sobre todo en las sábanas. Tomen en cuenta una cosa, ¿sí? Los piojos no pueden permanecer. Si es que un piojo sale de una cabeza, pues rápidamente muere, en poco tiempo. Lo mismo en el caso del piojo del cuerpo. Tiene que estar en contacto con la piel. Entonces, una de las características que hay que tomar en cuenta que es los piojos de la cabeza pueden afectar absolutamente a todos. Gente pobre, gente rica, gente que tiene mucha higiene, etc. Mientras que los piojos del cuerpo generalmente están asociados a gente muy pobre, a vagabundos, a gente que no se cambia de ropa, etc. ¿Sí? Y aquí decíamos, ¿no? 7 a 10 días después repetir el tratamiento, inclusive hasta 12 días después. Bien, aquí está. Esta es una liendrera, son peines específicos para eliminar las liendres, porque los adultos ya hemos dicho que se eliminarían. Se puede hacer extracción manual de adultos también buscando las cabezas y después sacándolos. Sí, es un poco más complejo, pero estos peines sirven también para sacar a los adultos, pero lo más importante es que los pelos
en los pelos están fijados los huevos o liendres. Entonces tienen que ser peines muy finos, de trama muy fina. Aquí estos son de metal y de trama muy fina, ¿sí? Pero esos peines, prácticamente a pesar de que en algún momento teníamos un proyecto y teníamos que hacer un tratamiento así a muchas niñas, prácticamente todas las niñas de un establecimiento escolar estaban parasitadas, pero no encontrábamos estos peines en las farmacias ni en ninguna importadora, ¿no? Y además son caros, ¿no? Entonces vean, aquí está la trama muy fina y es así como salen los adultos, pero ojo, también las liendres. Entonces, ¿sí? Aquí solamente para mencionar que hay otros productos, ¿no? En el caso de Pedicus corporis, prácticamente se pueden aplicar soluciones o lociones en la piel, sí, y obviamente el cambio de ropa es más importante y esa ropa, ¿no? También hay que lavar y demás, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y vamos a ver un poquito más adelante algunos otros aspectos relacionados a cómo sacar los piojos y las liebres. Ahora, lo importante de los piojos es que en el caso de pedículos humanos, no Tirius pubis. Hemos dicho pedículos humanos, puede ser vector del tifus exantemático o epidémico, que es provocado por Rickettsia prowazekii, lo que les decía, una bacteria. Puede ser también vector de otra bacteria, que es Bartonella quintana, que provoca la fiebre de las trincheras. Y puede ser de otra bacteria, que es Boswellia recurrentis, que provoca la fiebre recurrente. Entonces tiene un importante papel vectorial. Las empresas que se dedican a eliminar los piojos de la cabeza de los niños, vean, en BBC. Entonces, ¿por qué será una noticia importante? Porque definitivamente el problema es importante. Queremos tapar el sol con un dedo y estoy absolutamente convencido que algunos que están escuchando esta presentación han tenido piojos, ¿sí? Pero no lo decimos. ¿Por qué? Por vergüenza. Entonces vean, ¿sí? Los piojos son difíciles de combatir. Miren, solo en Estados Unidos al menos 12 millones de niños están afectados cada año. 12 millones, es decir, la población de Bolivia. Sí, solo en Estados Unidos. Entonces no es un problema solamente de países pobres. ¿Sí? Entonces, vean, aquí hay emprendimientos. Estas personas crean su empresa porque alguien tuvo piojos, entonces no sabían cómo hacerlo, entonces crearon una. Vean, aquí son unos dispositivos para que aumenten el tamaño, son lupas nada más, y para que puedan identificar más fácilmente los insectos y además los huevos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que es la misma persona que dice que se han vuelto resistentes a los productos químicos? Vean, aquí hay una empresa de Air Force. Ya utilizan un sistema de aspiración para liberarse de los parásitos. Vean. O sea, para que empresas se dediquen a aquello, pues es importante. Ahora, lo importante es que los piojos no necesitan volar, hemos dicho. Pasan de una cabeza a otra por contacto directo, porque a propósito, un niño parasitado, pues pasa un piojo a la cabeza de otro niño. ¿Sí? Lo importante es que la hembra vive cerca de un mes y pone entre 5 y 10 huevos por día. Entonces, por eso es que se va incrementando la cantidad de parásitos y de liendres en las cabezas. Se alimentan de sangre y las larvas, las ninfas, en este caso, aquí dicen larvas, pero las ninfas, más o menos en una semana, ya salen de los huevos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con un hongo con piedra blanca, que es producido por Trichosporum beigeli, que vamos a llevar más adelante. Aquí está Tirus pubis, que es el responsable de la ladilla, que provoca básicamente escozor de la región pubiana, pero el escozor es muy intenso y obviamente puede provocar problemas conyugales, ¿no? Si la situación ha sido por una infidelidad. Aquí tenemos imágenes de microfotografía electrónica y tenemos aquí con la especie de tenaza, esta es la pata de uno de los insectos y aquí está un pelo. ¿Sí? Hay más imágenes
de los parásitos. Y aquí está, un tirus pubis, y aquí está, vean, lo interesante, la liebre. Las lesiones por aquí unos parásitos y las lesiones por rascado también. La característica de tirus pubis es que habita el vello púbico principalmente. El ciclo es similar a pedículos humanos, ¿sí? La manifestación clínica principal es el prurito y está en las enfermedades, en las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque es contacto de pubis con pubis. Pero ojo, no solamente pubis con pubis, también hemos dicho que para esto puede llegar, digamos, por una relación oral, puede llegar a las cejas, puede llegar a la barba, ¿no? Entonces el tratamiento de que se ve la pareja, igual se utilizan lociones o champúes o cremas, también se puede utilizar ivermectina, ¿sí? Los antihistamínicos para el escozor. Alguien puede decidir por hacerse tricotomía, es decir, se corta el vello pubiano, pues no es una decisión individual, se puede tratar sin necesidad de hacer aquello y las características son similares a las que hemos indicado para pedículos humanos. Pasamos a hablar del orden Siphonophthera, de las pulgas. Entonces, las pulgas. La diferencia es que los piojos eran aplanados, ¿sí? Dorso ventralmente, es decir, planos digamos, esta era la parte superior de los piojos y la parte inferior y eran planos, es decir, un poco alargados. En cambio, las pulgas son aplanadas lateralmente, en este sentido, ¿sí? Son más resistentes, tienen un exoesqueleto más duro. La diferencia es que los piojos tenían unas como tenazas en sus patas. En cambio, en las pulgas, ¿sí? Son las patas posteriores que están bien desarrolladas. ¿Por qué? Porque las pulgas no necesitan volar, pero ojo, sí necesitan cambiar de hospedador. Entonces, básicamente lo hacen saltando. Sus patas posteriores están muy desarrolladas. Entonces, y la infestación por pulgas se conoce con nombre de pulicosis, por piojos con nombre de periculosis o tiriasis, ¿verdad? En este caso, pulicosis. Una de las pulgas más importantes es Xenopsilia chiopis. ¿Por qué? Porque es una pulga, sí, es una de las pulgas que pica con frecuencia al humano, al igual que Pulex gitans, pero Xenopsilia chiopis tiene importancia porque también pica a los roedores. Entonces los roedores, las ratas, principalmente ratus, es reservorio de una bacteria, Yersinia pestis. Entonces, si bien una pulga es un ectoparásito temporal, acuérdense que un piojo es un ectoparásito permanente, la pulga es temporal. Y además es poco específico, hay poca especificidad de especie. Una pulga puede parasitar al humano, puede parasitar a un perro, a un gato, puede parasitar a roedores, etcétera, temporalmente. En cambio, las pulgas son específicas. Pedículos humanos solamente parasitan al humano. En cambio, las pulgas pueden parasitar a diferentes especies. Y además, solo requieren a su hospedador porque son hematófagas, necesitan sangre. Entonces, pican y luego pueden protegerse en alguna parte del cuerpo, en medio de la ropa, ¿sí? O en las camas, etcétera, o en las alfombras. Y no necesitan más a su hospedador. Es decir, no dependen de su hospedador más que por alimentación. Entonces, ¿qué sucede? Una pulga puede picar a un roedor conteniendo Yersinia pestis, desarrolla su ciclo en el vector y posteriormente el vector puede picar al humano y le transmite la peste, lo que se ha llamado en la Edad Media como la peste negra, ¿sí? Y provoca dos tipos de enfermedades, lo que es la peste bubónica o la peste neumónica. No voy a hablar de la enfermedad como tal, porque eso corresponde a la cátedra de microbiología, sin embargo es importante que hablemos de su papel vectorial. Y aquí, si esta es una imagen muy conocida, pues de una de las principales pandemias, que justamente era en la época de una gran pandemia que ha sido producida por la picadura de pulgas
y la bacteria responsable era Yersinia pestis. Y eso se conoció en la Edad Media como la peste negra. Vean, ¿sí? Aquí hay una plaga de Justiniano que no se sabía qué era, a qué se debía, sin embargo provocó 25 a 50 millones de muertes. Entonces, miren que prácticamente implicó la muerte del 13 al 26% de la población. Y este problema ocurrió en Europa. Esta es una pintura clásica que está en el Museo del Prado de Madrid, España. Entonces, esta es muy icónica, vean cuánta mortalidad. Entonces, ha sido una de las epidemias, una de las pandemias más importantes. Y justamente esa se llamó plaga de Justiniano, pero habría estado relacionada a Yersinia pestis. Entonces, y aquí participó Xenopsilia Chiopis como vector. Hola, ¿me escuchan? Hola, por favor. Se escucha, doctor. Ya, es que entra una llamada y bueno, ya, gracias. Entonces, aquí tenemos las pulgas, las diferentes pulgas. Entonces, las pulgas del hombre, Pulex igitans, ¿sí? Tenemos Xenospila chopis, que es pulga de la rata, pero también parasita al hombre. Estas dos son de importancia para el hombre. Y tenemos otras dos pulgas que básicamente son del gato y del perro, ¿sí? Ambas parasitan indistintamente a perros y gatos y a humanos. Entonces pueden picar. Son Tenocefalides felis y Tenocefalides canis. Entonces, una de las características a tomar en cuenta para diferenciar las pulgas de los humanos no tienen esta estructura. Ustedes pueden ver así como una melenita, ¿no? Esto son, sea manera de peine en la parte posterior de la cabeza, ¿sí? No tienen ni Xenopsilia chiopis ni Pules gigitans, las dos, las dos pulgas que son de mayor importancia para el humano. Y tampoco tienen esta especie de bigote, vean, sí, que también es otro peine a manera de bigote. Entonces, estas estructuras son propias del género Tenocefalides. Se puede diferenciar Tenocefalides felis y Tenocefalides canis porque una cabeza es más alargada en el caso de felis y la otra es un poco más redondeada. ¿Sí? Entonces, diferenciamos estas que pican también al hombre de estas otras que son más propias del hombre porque no tienen, las del humano no tienen estos peines. Tenocefalides sí tiene esos peines, estos dos. Ahora, otra de las características, se puede diferenciar por un pelo, por una estructura que es un pelo, ¿no? En caso de Xenopsilia, Chopes y Pulacillita, no me entra en el detalle, pero es posible hacer la diferenciación. Nosotros no les pedimos que hagan eso, pero sin embargo es importante que puedan reconocer cuál es la diferencia entre estos dos grupos, entre tenocefalides y las otras pulgas. ¿Sí? Y aquí hay otras pulgas más que son diferentes, que pueden también eventualmente picar al hombre. Entonces, vean, aquí por ejemplo podemos decir, esta no tiene peine, entonces esta probablemente sea de humano. A ver, vamos a buscar F, ¿sí? Entonces es una pulga de ratones de Xenopsilia chiopis. Vean, es la que es importante como vector de la peste, ¿sí? Entonces, vean, y aquí están, aquellas que tienen dos peines, probablemente sean, ¿sí? Una de estas puede ser Tenocefalides felis y la otra puede ser Tenocefalides canis. A ver, vamos a ver, ahí ve. Ahí ve, pulga del gato, Tenocefalides felis, ve, pulga del perro, Tenocefalides canis. Ahora, no es que solamente parasita al perro o solamente al gato, pueden parasitar, hemos dicho, indistintamente a las dos especies y al humano también, pero solamente con fines de que lo necesitan como fuente de alimento, por fuente de sangre. Entonces, ¿cuál es el ciclo biológico? A diferencia de los piojos, las pulgas tienen un ciclo biológico holometabólico. Vale decir, todos los estadios son diferentes. Vean, aquí están los adultos que tienen esta forma. ¿Sí? Los adultos ponen huevos. Estos huevos los depositan en la tierra, básicamente. Puede ser, sobre todo, digamos, en las alfombras. Puede ser en el acerrín, en las carpinterías. Es un lugar excelente para que depositen sus huevos. Entonces, de los huevos salen las larvas, pasan por diferentes estadios larvarios, y estas larvas tienen un aparato
masticador, entonces se alimentan de detritus que vayan a encontrar en el suelo. Y posteriormente se transforman en pupa. Las pupas no se alimentan y dentro de la pupa, están dentro de un saco pupario, se desarrolla el adulto. Entonces tiene un ciclo holometábolo muy diferente a el ciclo de los huevos. Una de las cosas, cuando las larvas se alimentan de detritus en el suelo, por ejemplo, puede suceder que estas larvas se alimenten de detritus orgánicos que estén en heces fecales. Y es como, por ejemplo, algunas pulgas se pueden infectar con huevos de inmunidad y participar en el ciclo de transmisión en el ciclo de. Bien, las manifestaciones clínicas, básicamente, hay, ¿sí? Se presenta una pápula eritematosa, una roncha que escuece. El escozor y la excitación será diferente en cada una de las personas, pero básicamente esa es la molestia. No pasa nada. Después, bueno, la pulga puede permanecer en algún lugar de la ropa, por ejemplo, con las sábanas y demás, en la cama, pero no hay más problema. Ojo, el papel importante, ya decíamos, es que puede ser vector de otras principalmente de Yersinia pestis. ¿Hay alguna persona con su micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar? Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? No, lo sintomático. Y a veces no hay que hacer nada, sencillamente te pica y hay que esperar que pase. ¿Sí? En los animales se pueden utilizar champús y algunas lociones que tengan insecticidas. ¿Sí? Y también se pueden, ahora hay unos peines, así como con unas cargas eléctricas para ir eliminando a los insectos. Nuevamente vemos el ciclo, ¿no? Decíamos, este es el ciclo. Tenemos los adultos, ponen huevos, de los huevos salen las larvas se alimentan de detritos orgánicos, después se transforma en pupa, y aquí en el interior de la pupa se va a formar el adulto y posteriormente sale, y aquí ya tenemos el adulto. Entonces tienen diferentes formas biológicas y además diferentes hábitos. Solamente son hematófagos los adultos. Ahora tomaremos en cuenta que estos adultos pueden parasitar a ratas, pueden parasitar a diferentes animales y también al hombre. ¿Sí? Hemos dicho que Xenophila pues es importante por la transmisión de la peste, y aquí está, este es un artículo de National Geographic, ¿sí? Y es del año 2020, es reciente. Entonces habla de las 5 pandemias más letales de la historia de la humanidad. Y una de ellas es la peste negra, ¿sí? Entonces, y en la peste negra, ¿sí? Hablan de la peste negra al coronavirus. No quieren decir que la peste negra es sinónimo de coronavirus, sino que están haciendo, es un artículo que ha salido a propósito justamente de la pandemia por coronavirus, indicando de que la peste negra ha sido la pandemia más importante que ha existido en el mundo y que ha matado a mucha gente, ¿sí? En la Edad Media. Entonces, vean, entre 1347 y 1351 ha matado entre 75 a 200 millones de personas. Imagínense la cantidad extraordinaria, ¿sí? Y la mayor parte en Europa. Entonces, ¿quién fue culpable de esta pandemia? Pues una pulga, Xenophila equiopes. Ya hemos visto cómo era el ciclo. Ahora, hemos hablado de piojos y hemos hablado de pulgas. Y esto me permite hacer un homenaje a uno de los mejores investigadores que ha tenido Bolivia, que infelizmente no lo pude conocer, que es el doctor Félix Ventemillas, que fue profesor de la Facultad de Medicina y fue director del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, del INLASA. Él era otorinolaringólogo y médico tropicalista. Pero es importante la contribución que ha hecho a la investigación y al control de las enfermedades infecciosas en Bolivia, ¿no? Entonces aquí él publicó muchos artículos y publicó varios libros. Aquí solamente he tomado en cuenta algunos. Uno es el tifus exantemático boliviano o el tifus altiplánico, que lo publicó el año 1935, justamente a
haciendo alusión a la enfermedad bacteriana transmitida por piojos. La peste bubónica en Bolivia, el año 1936, haciendo referencia a la enfermedad bacteriana producida por Yersinia pestis y transmitida por Xenopsidia khiopis, una pulga. Y hace una revisión muy importante sobre las riquezas y las fiebres exantemáticas y hace alusión al tifus altiplánico en relación al tifus exantemático. Esto publica el año 1944. Felizmente tengo la suerte de tener este libro. ¿Sí? Entonces, vean, es importante porque son cosas que debemos reconocer en nuestros profesores y en las personas que nos han antecedido. Entonces, ¿cuál es la importancia de las pulgas? Pulgas puede ser vector de un transmisor de un parásito de Dipilidium canino. Xenophilia khiopis y Xenophilia brasiliensis pueden ser vectores de la peste, de Yersinia pestis. Xenophilia khiopis también puede transmitir el tifus morino, que es otra enfermedad bacteriana producida por Rickettsia typhi. ¿Sí? Y también puede estar relacionado a la transmisión de Immunolepis diminuta, que sabemos que es una tenia de los roedores que eventualmente puede parasitar al humano también. Tenocefalides canis y Tenocefalides felis, sí, pueden estar asociados a la transmisión de Dipilidium caninum, es otra tenia que parasita básicamente a los perros. Nosopsila fasciatus puede estar también, es otro tipo de pulga que no hemos visto anteriormente, que puede estar asociada a la transmisión de Immunolepis diminuta. Y todas estas pueden picar al hombre, pueden ser ectopagastas. Entonces, la prevención supone el tratamiento de los animales y el medio ambiente. Es importante la limpieza, es importante sobre todo, o sea, no me gustan mucho las alfombras, entonces, ¿por qué en las alfombras pueden haber pulgas? Y lo importante es que hay que tener en cuenta una cosa, si empiezan a aparecer pulgas en una casa y se supone, digamos, muy aseada, así cuidada, hay que pensar que pueden haber pulgas y por eso mejor dicho, que pueden haber roedores. Y por eso los roedores tienen las pulgas ponen sus huevos allí en las alfombras y posteriormente estas pulgas picarán a los humanos. Hay que ser muy rigurosos con el aseo, con la limpieza de los animales, hay que bañarlos, ¿sí? Y aquí está, ¿no? O sea, yo particularmente no soy partícipe del uso de alfombras. Y se puede hacer el control químico de estos insectos. Aquí solamente para mencionar, ¿no? Los perros con sus pulgas, pues entonces bañarlos no está desaconsejado, ¿verdad? Otra pulga, pero esta pulga es muy especial y un poco diferente a las otras, porque las otras solamente necesitaban a las personas o a los animales como fuente de sangre. En cambio, Tunga penetrans no, porque es un parásito temporal. ¿Sí? Tunga penetrans es una variedad de pulga que se denomina comúnmente como nigua. Entonces, es una pulga que tiene la característica de que se reconoce porque el aparato picador es alargado, ¿sí? Entonces, sí, es una característica y se puede notar también. Lo importante es que con esta estructura anterior, sí, lacera la piel y lo que va a ocurrir es esto. Vean, normalmente los huevos de estas pulgas de Tunga penetrans son depositados en el suelo, salen las larvas, después se forma la pupa, aquí desarrolla el adulto y posteriormente, sí, aquí tenemos los adultos. Y estos adultos parasitan la piel principalmente de los pies y principalmente de los lechos unguiales. ¿Y por qué específicamente de ahí? Porque esta es la parte que más puede tener contacto con el suelo donde están los adultos. Y lo interesante es que, ¿por qué no la planta? Porque es una piel gruesa. Entonces, la parte del lecho unguial es un lugar preferido por estas pulgas. Entonces, la hembra se introduce al lecho subunguial y posteriormente, ¿sí? Es fecundada por el macho y empieza a producir huevos y se llena de huevos. Y vamos a ver algunas imágenes más adelante. ¿Sí? Vean, aquí
Son imágenes de microfotografía electrónica. Sí, vean, esto es una parte de piel y ahí está la hembra y justamente la parte posterior de la hembra es la que está haciendo contacto con la superficie a través de un orificio. ¿Por qué? Porque debe poner huevos hacia el exterior. ¿Sí? Aquí está, es parte de tejido y es el insecto. ¿Sí? Vean, este es el caso de probablemente la uña de un felino, de un gato, y aquí está el parásito. Tiene baja especificidad de especie, vale decir que puede parasitar a diferentes especies, incluyendo el hombre, ¿no? Entonces aquí solamente para tomar en cuenta esto, vean, aquí está Tunga penetrans, entonces aquí está la hembra, y este es el tejido del humano, digamos el lecho subungual. Entonces el macho, ¿sí? El macho, vea, aquí se produce la cópula. Entonces la hembra es fecundada y la hembra después va aumentando de volumen porque se va llenando de huevos. ¿Cuál es la clínica? En la piel, en esos sitios principalmente, ya hemos dicho, en los dedos de los pies, ¿sí? Por debajo de la uña, entonces se forman unas estructuras así como tumores, unos nódulos que escuecen mucho y tienen un orificio. Lo importante es que tienen un orificio. ¿Por qué? Porque es por ahí por donde ponen los huevos la hembra, ¿no? Digamos porque tiene que respirar. Escuece y escuece mucho. Entonces, más que todo es una molestia. Vean, decíamos principalmente aquí, pero ojo, esta parte también no es tan gruesa, entonces vean, aquí tenemos tunga penetrans. Ahora, yo he tenido tunga penetrans, por ejemplo, porque viajando al campo y haciendo las investigaciones, pues en algún momento mi mano tuvo contacto con el suelo que tenía las pulgas y pues una pulga me parasitó. Igual, ¿no? Muchas pulgas me han picado. Entonces, cuando yo pregunto en las prácticas, ¿quiénes conocen las pulgas? Algunos dicen que no conocen y que nunca les ha picado, y eso obviamente no les creo, ¿no? Como si fuese un delito que te pique una pulga. Entonces, vean, aquí está, ¿sí? Aquí está, vean el orificio, aquí tenemos un orificio y aquí tenemos dos orificios porque probablemente hayan dos parásitos, ¿sí? Vean, aquí está la uña, esta parte superior es la uña, ¿sí? Y aquí está el parásito. Vean, pueden haber muchos parásitos que han ingresado. Y aquí inclusive a la planta, vean, ¿no? Entonces, probablemente se trata de un niño donde la planta es más delgada. Y vean, el daño puede ser tan importante porque son muchos parásitos. Y a veces el daño es tan serio porque hay una publicación de una tribu de Colombia donde prácticamente el daño era tan importante que hasta se veía el hueso de los dedos. ¿Sí? Aquí hay varios parásitos. ¿El diagnóstico cómo se hace en este caso? Bueno, en general el diagnóstico para todos los ectoparásitos es visual, ¿no? Yo qué sé, vemos liendres en los cabellos, vemos liendres en el vello pubiano, vemos liendres en las pestañas, vemos liendres en las cejas, vemos liendres en la barba, se ven liendres, pero ojo, también hay que buscar los parásitos adultos. En el caso de las pulgas es viendo a las pulgas, no vamos a buscar huevos porque los huevos están en la tierra y es prácticamente casi imposible encontrarlos, a no ser que sean especialistas. Entonces, lo más fácil es ver una pulga. El diagnóstico es visual. En el caso de la tungiasis también, porque vemos estas lesiones, ¿no? Lo más característico, estas. Sí. El diagnóstico es sencillo, ¿ven? Y aquí hay, ¿ven? Aquí estaban las pulgas, esta tunga penetrans, ¿vean? Aquí se ha retirado manualmente a la pulga. No hay forma de eliminar de otra forma. También se puede utilizar la ivermectina, pero pues bueno, vamos a matar a la pulga, pero no nos olvidemos que ahí hay tejido necrótico, entonces hay que nomás retirar manualmente. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento de la tungiasis? Agrandar ligeramente el orificio, se puede anestesiar la zona si es necesario, puede hacerse sin anestesia,
Se presenta solamente con los cruzados del oficio, se extrae la nigo entera, se extrae la pulga completa, ¿sí? Y después hacer la curación correspondiente y para la prevención principalmente utilizar calzados, es decir, que la piel no tenga contacto con el suelo, ¿sí? Se conoce con el nombre de suti en nuestro medio, en las comunidades rurales. Bien, hablando de ectoparásitos, ya pasamos de pulgas y de piojos, ahora vamos a los ácaros. Entonces los ácaros ya no son insectos, ya son artrópodos quelicerados que tienen 4 pares de patas. Y los ácaros por lo general son artrópodos pequeños, no son insectos, les digo. Sí, entonces el más importante es Sarcoptes scabiei, que es responsable de la escabiosis o sarna, o rascarrasca, o rascapalomita. Entonces, es un parásito, ¿sí? De menos de 1 milímetro, como de medio milímetro de tamaño, es casi microscópico. Entonces, que parasita la piel. En la piel provoca lo que se llaman túneles subepidérmicos. Entonces, imagínense que esta es la epidermis. El parásito vive debajo de la epidermis. Por eso se llaman túneles epidérmicos y además se nota por qué se llaman túneles. Ahí viven el macho y la hembra. La hembra es fecundada, pone los huevos y de los huevos, sí, salen las larvas. Los ciclos de los ácaros son similares a los ciclos hemimetábolos. Ojo, pero no son iguales, son similares. ¿Qué quiere decir que son similares? Tenemos los adultos, que son parecidos a los estadios ninfales, ¿sí? El huevo es diferente, pero los demás tienen el mismo hábitat y tienen los mismos hábitos. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias importantes es que en los ácaros hay una larva hexápoda. ¿Eso qué quiere decir? Que las larvas hexápodas tienen 6 patas, 3 pares, mientras que los otros estadios, incluidos los adultos, tienen 4 pares. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí vemos la larva hexápoda. 1, 2, 3 pares. ¿Sí? Después, las ninfas tienen diferentes nombres, no vamos a entrar a hablar de aquello. Entonces, el ciclo biológico se da eminentemente en la piel. Por lo tanto, Sarcoptes scabiei es un parásito obligatorio y permanente. Además, Sarcoptes scabiei tiene una alta especificidad de especie. Hay otros parásitos similares a Sarcoptes que provocan sarna en otras especies, no en humanos. Entonces, en el caso de Sarcoptes scabiei es la especie que provoca la sarna o la sarcoptosis en el humano. Y decíamos que todo este ciclo se da en la piel. ¿Sí? Vean, aquí está la fecundación de la hembra. La hembra se introduce, pone los huevos y después salen las ninfas. Y este ciclo se va repitiendo en la piel, constantemente. Las características. ¿Sí? La hembra fertilizada propaga la enfermedad. ¿Sí? Porque pone de 3 a 4 huevos por día en las galerías. Y aquí se pueden ver, ¿verdad? 3 a 4 huevos. En el otro también. Vean. ¿Sí? Las larvas salen de los huevos. Bueno, las ninfas. Las ninfas. ¿Sí? Primero las larvas hexápodas, no, perdón. Del huevo sale la larva hexápoda y esa se transforma en ninfa. En diferentes estadios de ninfas. Y con diferentes nombres. No vamos a entrar en ese detalle. ¿Sí? La transmisión es una ectoparasitosis contagiosa. ¿Por qué? La transmisión es por contacto directo, de piel con piel, o porque una persona duerme en la misma cama donde con una persona que tiene sarcoptosis o en la misma cama donde durmió una persona con sarcoptosis. Entonces, mucho cuidado de pronto en algún viaje, uno viaja al campo y no tiene dónde alojarse y dice, sí, sí, te puedes quedar aquí. Si es que ahí durmió alguien con sarcoptosis la noche anterior, pues uno se va a contagiar. Se puede contagiar muy fácilmente, por ejemplo, en el hospital. Al hacer el examen físico, como no, lo hacemos sin guantes, pues al tocar la piel de un paciente que tiene sarcoptosis, pues se puede infectar. De hecho, yo he tenido también sarcoptosis
Y ojo, y muchos de mis compañeros cuando estábamos en el internado. Entonces, el contagio directo es más frecuente. Y el indirecto a través de ropa, vestidos, sábanas es menos frecuente. Y se favorece la transmisión principalmente por el hacinamiento, la pobreza, la escasa higiene y la promiscuidad sexual. Y eso se entiende por qué, ¿verdad? Entonces, clínicamente, lo característico es la sarna clásica. Y la sarna se presenta en las personas inmunocompetentes. Pero en caso de las personas inmunodeprimidas, se presenta lo que se conoce con el nombre de sarna noruega, que es una forma particularmente grave. Y no solamente en las personas inmunocomprometidas, sino en las personas que están parasitadas por el virus HTLV1. Acuérdense de estrongilosis estercorales. En estrongilosis estercorales decíamos que las formas graves de estrongiloidosis se presentan en las personas que están coinfectadas por este virus, por el HTLV1. Entonces, si una persona tiene el virus HTLV1, puede hacer una sarna noruega, ¿sí? Y en algunos casos hay una reacción muy exagerada, la reacción hiperérgica, donde hay, digamos, la respuesta inmunitaria es muy exagerada y provoca problemas serios. Y puede haber la sarna ampollar cuando se presenta como ampollas. La sarna clásica predomina el prurito y el escozor en algunas partes del cuerpo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Se presentan surcos o galerías que no se observan muy bien. ¿Por qué? Porque son pequeñitas, entonces, pero es la característica, principalmente en la cara anterior de las muñecas y genitales masculinos, también en la región de la cintura, en las raíces de los miembros, ¿sí? Y aquí están en los lugares, ¿no? Los espacios interdigitales de las manos, en el borde cubital, en el pliegue anterior de la axila, en la cintura abdominal, en la región periumbilical y en las nalgas. Esos son los sitios que habitualmente están afectados. Ojo, en la sarna clásica no se afecta ni la planta, ni la palma, ni la cabeza. En las mujeres puede afectar las areolas, los pezones y la región submamaria, en el hombre el pene y el escroto. La actividad asintomática, por lo tanto, es el prurito, los túneles subepidérmicos y las vesículas perladas. Vamos a ver luego las vesículas perladas. Vean, estas son las vesículas perladas, ¿sí? Entonces son como unos granitos medio brillosos. Y ojo, y pueden estar decapitados. Quiere decir que hay como una lesión por el rascado, decapitados por el rascado, como aquí. ¿Sí? Entonces, si pueden haber lesiones, estas son escoriaciones secundarias al escozor. ¿Sí? Entonces, las regiones más importantes, hemos dicho la región interglútea, ¿sí? Los pliegues de esta región, la región de la axila, de la piel de la región, sobre todo de la parte anterior de la axila, ¿sí? Ya hemos dicho, las manos, vean aquí, esta es una vesícula perlada bien característica, ¿sí? Normalmente no afecta las palmas, pero sí en algunos casos, ya hemos dicho en qué casos, ¿verdad? Aquí la afectación es más importante, sobre todo porque se trata de un recién nacido. Son muy pruriginosas y aquí está la sarna noruega. Esto se presenta en inmunocomprometidos y en pacientes infectados por el virus HTLV1. Vean lesiones tan complejas como estas, que pueden afectar todo el cuerpo, pueden afectar las plantas, las palmas e inclusive la piel cabelluda. Vean, las lesiones pueden ser tan graves como esta. Aquí no es menos serio, pero sin embargo, vean aquí con lesiones así como costrosas. Y aquí peor. ¿Sí? Vean lo que les decía, la piel cabelluda. Y vean, hay como una serie de un material así como si hubiese un cal encima, ¿verdad? ¿Sí? En los perros también ocurre la sarna y puede ser ¿sí? que hayan animales con sarna y en algunos casos se ha visto de que Sarcoptes también puede afectar a algunas especies animales. Y cada vez se va encontrando más eso, es decir, algo que se decía que en el pasado era exclusivamente una antroponosis, pues parece que puede tratarse de una zoonosis. El tratamiento, básicamente se utiliza el benzoato de bencilo, que que puede ir en loción o en crema. ¿Ya? Y esto es lo que más se ha utilizado. Después se ha utilizado soluciones de azufre, pero digamos, estos son tratamientos antiguos. Ahora, lo más recomendado es el uso de ivermectina en pacientes con VIH, inclusive en pacientes inmunocompetentes.
Y también existen aerosoles con piretroides que pueden ser muy útiles. Y hay que utilizar antihistamínicos para la cuestión básicamente del control del escozor que provoca. Una de las cosas importantes es la higiene, el cambio de ropas, el cambio de sábanas. Hay que exponer las sábanas al sol, hervirlas. Es muy difícil controlar esto porque sobre todo se dan situaciones de hacinamiento y de pobreza. Bueno, y otro ejemplo para esto son las garrapatas. Las garrapatas también, ¿sí? Están en el grupo de los artrópodos quelicerados, tienen 4 pares de patas, ¿sí? Tienen solamente 2 partes en su cuerpo, lo que equivale a la cabeza, que es el natosoma o capítulo, y el cuerpo, el idiosoma. Entonces, en las garrapatas, en algunas se nota viendo la parte dorsal, y esta es la parte ventral, es decir, viendo de abajo y viendo de arriba. Viendo de arriba, tenemos cuando las garrapatas tienen una estructura así más quitinizada, se denominan garrapatas duras. Cuando no tienen esto, se denominan garrapatas blandas. En las garrapatas duras, como en este caso, se puede notar el natosoma o capítulo. En cambio, las garrapatas blandas, esta parte está debajo del cuerpo. ¿Sí? Aquí están, aquí está la garrapata dura o ixódido y la garrapata blanda o argácido. Entonces, vean, aquí no se nota, no es que no tiene natosoma capítulo, sino que está en la parte inferior. Y aquí están los 4 pares de patas. No tienen la estructura quitinizada que se denomina escudo, por eso se denomina garrapata blanda. ¿Sí? Las garrapatas, lo interesante es que las garrapatas son parásitos temporales de diferentes especies y lo más particular es que cambian de hospedador. Vean, aquí tenemos un hospedador que podría ser cualquiera de estos, ¿sí? La garrapata pone huevos, de los huevos salen, ¿sí?, las larvas hexápodas, no nos olvidaremos, aquí 3 pares de patas. Después, estas larvas cambian de hospedador. ¿Dónde se van a encontrar? Sobre todo en las hojas de los vegetales. Cuando estos hospedadores tienen contacto con las hojas de los vegetales, son parasitados. Luego, se transforman en ninfas. Estas ninfas cambian de hospedador. Nuevamente se van a los vegetales y cambian, aquí tenemos otras especies, y cambian a otro estadio. Y así sucesivamente, entonces cada vez que cambian de estadio, cambian de hospedador. Esto es muy importante porque al ir cambiando de hospedadores que se pueden parasitar o se pueden infectar, más bien se pueden, estos hospedadores se parasitan con estos ectoparásitos, pero estos ectoparásitos, además de ser ectoparásitos porque introducen la parte anterior del equivalente a su cabeza, del natosoma, en la piel para permanecer ahí fijadas temporalmente y alimentarse con sus quelíceros, puede ser que al hacer eso en diferentes especies se pueden infectar con bacterias, con virus, y por lo tanto son importantes transmisores, sobre todo de enfermedades bacterianas por riquecias. Aquí estamos, en algún estadio ninfal, entonces está en una hoja. Cuando algún humano o algún animal tiene contacto con esta hoja, este es parasitado por la garrapata. Vean, aquí son diferentes estadios de la garrapata y aquí está una hembra que está fijada en la piel por sus quelíceros y ha aumentado de volumen. ¿Sí? Entonces este es el ciclo. No nos olvidaremos, los adultos depositan los huevos, salva la larva hexápoda, 6 patas, se transforma en ninfa, pero cada vez que ocurre la transformación, cambian de hospedador. Y por lo tanto aquí vemos de que, por ejemplo, aquí pueden parasitar a roedores, pueden parasitar animales domésticos, y una cosa importante son las carachupas o los marsupiales del género Didelphis, porque estos marsupiales se alimentan, se comen muchas garrapatas y por lo tanto contribuyen al control de las poblaciones de garrapatas y por lo tanto son un indispensable colaborador en la salud humana. Una de las enfermedades importantes que se transmitía por las garrapatas es la enfermedad de Lyme, ¿sí?, que es producida por Borrelia burgdorferi, ¿sí?, y principalmente por un ixódido, por ixodes escapulares. ¿Sí? Aquí hay
son las manifestaciones de la enfermedad de Lyme, que pueden ser muy complejas, no vamos a entrar en el detalle, ya les digo, la enfermedad la van a llevar en microbiología, supongo. Entonces puede haber en una etapa una cuestión localizada, pero puede haber una enfermedad diseminada y potencialmente mortal. Antes la enfermedad de Lyme solamente se diagnosticaba en Estados Unidos. Sin embargo, cada vez hay más casos en diferentes lugares del mundo. Y de hecho, no era una enfermedad localizada exclusivamente en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos los investigadores buscaban esta enfermedad. Ahora, se va buscando en diferentes partes del mundo y se ha visto que la enfermedad de Lyme está distribuida en los diferentes continentes. Aquí solamente para ver las lesiones de la enfermedad de Lyme, ¿sí? Vean, aquí está la garrapata, y vean cómo es que introduce su extremidad anterior y cuando tratan de retirarla, no es fácil de retirar, ¿sí? Vean, puede provocar lesiones ahí, algunas molestias, pero por lo general, teniendo una garrapata, inclusive uno no puede ni darse cuenta porque a veces ni provocan ni escozor, ¿sí? Entonces lo importante es de que, por ejemplo, para evitar eso, cuando uno se introduce a la selva, por ejemplo, va a tener contacto con vegetales en la selva, pues hay que protegerse completamente. Pero ¿qué ocurre? A pesar de estar así protegidos, igual las ninfas o las garrapatas pueden ingresar por los espacios, ¿sí? Entonces no es garantía. Los repelentes pueden ayudar. Bien. Y cuando uno está parasitado con una garrapata, lo que hay que hacer es agarrar a la garrapata, pero de la parte inferior, porque si agarramos de esta parte, pues se va a romper se va a quedar parte del parásito y esto va a condicionar una infección. Entonces hay que agarrar de la parte inferior con una pinza y retirarlo. Vean, así. Retirar el parásito. ¿Sí? Aquí hay otras formas de retirar. Estos son pequeños después de se introduce esta parte, aquí el cuerpo del parásito, luego se lo va recorriendo hasta este lado para que sea fácil retirarlo. Bien, entonces hemos hablado rápidamente de los ectoparásitos que pueden ser importantes. Bien, ¿alguna pregunta?